En Aragón Radio, Al margen de Fermat. Con Sixto Martínez y Diego Recaj. Las matemáticas son para muchos el Mordor de la educación, el infierno del conocimiento. Para todos ellos suponen un calvario eterno en el que cada nuevo tema es una nueva y macabra herramienta de tortura a manos del sádico verdugo, el profesor, quien se regodea a cada cambio de curso de los nuevos y más potentes juguetes con los que desgarrar los cerebros de sus alumnos. Pero entre todos estos bastiones de este inframundo de las matemáticas, entre todos estos vía crucis, al igual que entre los demonios hay un Satanás que reina por encima de todos ellos, en las matemáticas hay un matrimonio de dos arpías cuyos nombres retumban en los oídos de todos aquellos que tuvieron que enfrentarse a ellas. Estas son las derivadas y las integrales. Hombre, Sixto, habíamos quedado en que el programa iba de quitar el miedo a las derivadas y las integrales, no de justo lo contrario. Hombre, pero a ver, he querido ser fiel a la realidad. Vamos a ver, estamos en las tinieblas, ahora ya buscaremos la luz, pero hay que empezar por donde empezamos. Bueno, en eso tienes razón. Y precisamente vamos a buscar la luz. En este programa vamos a quitar un poco ese miedo que hay respecto a derivadas e integrales, y para ello vamos a intentar traerlas al mundo cotidiano mediante ejemplos de nuestra vida cotidiana donde están presentes y aplicaciones que puedan tener. Además de algunas reflexiones sobre sus orígenes y sus fundamentos, que aunque a veces pueda parecer más aburrido, que aunque a veces se quede en el margen, pueden ser muy importantes para entenderlas bien. Bienvenidos al margen de Fermat. Bueno, pero para empezar siquiera a hablar de derivadas e integrales, primero hay que introducir un concepto mucho más básico sobre el cual giran estos dos. El concepto de función. Probablemente es algo que todo el que ha pasado por la escuela pues lo ha escuchado y lo conoce de alguna manera. Pero si preguntamos a la gente, si preguntamos a una persona ¿qué es una función?, puede que no lo tenga del todo claro. La gente... puede que ni te responda. Suele pensar en gráficas, en tablas con valores, en expresiones así raras con la X por ahí en medio. Pero una función es algo mucho más simple que todo eso. No es más que una regla que asocia elementos. De manera especial, eso sí. Para entenderlo, nos vamos a ir a un ejemplo que a mí me gusta mucho de algo que sí que es una función y que es súper básico, que es una máquina expendedora. Oye, vaya. Mira, creo que pocos chavales lo habrán escuchado en el colegio. Los que van conmigo lo han escuchado. Claro que sí. Te cuento. Una máquina expendedora, vamos a simplificar mucho las cosas, son 3 botones, vamos a poner A, B y C, sí. Y eso se corresponde con 3 comidas que van a ser, pues yo qué sé, cacahuetes, un patata bocadillo frita y chocolate, lo que sea, sí. Efectivamente. Entonces, la idea de primeras, la primera asociación que a todos se nos ocurre es: si yo pulso el primer botón va a caer la primera comida, la que sea; si yo pulso el segundo botón va a caer la segunda; y si yo pulso el tercer botón va a caer la tercera. ¿Sí? Esto es una función. La regla que me dice qué botón va a cada comida, porque puede ser, por razones las que sea, que en lugar de ir el segundo botón a la segunda comida vaya a la tercera y el tercero vaya a la segunda. Pues todo eso son funciones, las reglas que me asignan qué botón va con cada comida. Ahora te pregunto yo, ¿puede haber más de un botón que vaya a parar a la misma comida? Sí, de hecho a mí me pasa en algunas máquinas expendedoras que tienes como 3 racks o 3 sitios donde se van dejando las comidas, 3 numeritos distintos que tienen lo mismo. O sea, realmente da igual pulsar cualquiera de ellos. Efectivamente, entonces eso puede pasar y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si lo planteamos al contrario? ¿Puede pasar que haya un botón que vaya a 2 comidas diferentes? A ver, por poder, lo podríamos hacer, pero sería un caos, o sea, no se entendería nada. Claro. Déjate pulsar un botón y te salen unas alubias en vez del chocolate que te quieres comprar. Claro, ni podrías decidir muy bien tú qué es lo que quieres decir con el botón. Podemos pensarlo, digamos, en este ejemplo de la máquina expendedora, como si pulsas un botón que va a 2 comidas distintas, las 2 comidas se atascan ahí en el... Claro, fallan, no es plan. Pues esa precisamente es la condición para que esa asignación sea una función.
que a cada elemento de un cierto conjunto de partida, que en este caso son los botones, le corresponda un único elemento, solo uno, del conjunto de llegada, que en este caso pues serían las comidas. Pues es que, como vemos, hay muchísimas situaciones donde podemos ver funciones y hay que tener en cuenta que son un objeto que no solo vale para números, que eso hay que insistirlo mucho. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. La función padre. La podemos llamar f y es una función que coge a una persona y le asigna, pues claramente, a su padre. Entonces, la podemos llamar f si quieres, la función esta. Vale, sí, es la notación con la que lo solemos ver. Por lo típico, ¿no? Por ir metiendo cositas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues yo qué sé, siendo un poco fan de Star Wars, pues f de Luke Skywalker es igual a... Alerta spoiler. Darth Vader. O yo qué sé, o f de cualquier pitufo, como bien decías, que hay funciones que para distintos valores pueden tomar el mismo, sí. Pues f de cualquier pitufo va a ser papá pitufo. E incluso, yo qué sé, estas funciones a los que las puedes anidar, ¿no? ¿Y qué es f de Diego? Pues claro, o sea, el padre de mi padre, que será mi abuelo. Tu abuelo por parte de padre. Claro, sí, o sea, claro. Lo que aquí aparece un poco es esa idea que decíamos, ¿no? Que esa función nos puede servir para muchas cosas y que es simplemente una asignación. Pero vamos a intentar volver a hacer lo que decías tú antes. ¿Y si lo intentamos hacer al revés? Una especie de función hijo. Ojo, esto no se podría hacer, no, porque claro, hijo, yo qué sé, pones a un señor que tenga hijos, claramente. Que tenga más de uno. Efectivamente. Y dices, hijo de, pues, Pepito. ¿Cuál de los dos? Hijo de papá pitufo. Claro, hijo de papá pitufo, ojo, pues esa función no estaría bien definida, no está definida, porque a un solo elemento le asignaría más de un elemento del conjunto de llegada. Claro está, como bien decías, cuando nos metemos en un ámbito más puramente matemático, las funciones pues no suelen ser como estas que estamos pintando, no suelen ser ni máquinas expendedoras ni padres de nadie. Los conjuntos de partida y de llegada suelen ser precisamente conjuntos numéricos. Y es ahí un poco donde surge esa idea que todos tenemos en la cabeza de, pues, representan con formulitas, poner tablas de valores o, lo más interesante al fin y al cabo, hacer una gráfica. Si a cada número le corresponde otro número, eso va a dar lugar, si lo representamos en el plano con coordenadas, a una curva. Y también podemos ver en esta gráfica visualmente esa condición que hemos puesto a una función. Hemos dicho que a un mismo elemento del conjunto de partida no le pueden corresponder más de un elemento en el conjunto de llegada. ¿Qué significa eso visualmente? Que la curva no puede volver sobre sí misma, o sea, tiene que ser todo el rato en una dirección, no puede hacer, digamos, curvas hacia atrás. Sí, tiene que ir hacia adelante, por decirlo así. Eso es, la idea. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un círculo es una curva en el plano, eso lo tal, pero no es una función, porque, digamos, tiene para cada valor de la X más de un valor en la Y, tiene 2 en concreto. Pero bueno, aunque normalmente trabajemos con esas funciones que estamos diciendo siempre más matemáticas, ¿no? F de X, X al cuadrado, cosas de estas, seguimos viéndolas en nuestro día a día, aunque no, obviamente no nos las llaman funciones, sino nos lo dicen. No hace falta irse más lejos que a las gráficas que podemos ver, por ejemplo, en aplicaciones como el Strava. Si tú sales a correr efectivamente, tú sales a correr por una montaña y te van dando, pues, tu velocidad, las pulsaciones para cada instante, la altitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, cuidado, como tú muy bien has dicho, un círculo es una figura, pero no es una gráfica. Entonces, el recorrido que nos saca, que es lo que también se suele subir, ese recorrido que tú has hecho, eso no es una función. No tiene por qué serlo. Si has corrido en línea recta, sí. Claro, o sea, pero si es una vuelta circular, pues eso no es tan fácil verlo como función. Pero todo lo demás, pues por ejemplo, yo que sé, me voy a un ámbito completamente diferente. El precio de las acciones a lo largo del tiempo, cómo van creciendo, el precio de la luz, el precio de tal. Todo eso son gráficas de funciones de reales que hemos visto en el colegio. Vale, y ahora la gente se está preguntando, ¿y para qué necesitamos un objeto matemático, una función que nos represente esto más allá de poder tener esas grafiquitas chulas del Strava? Pues porque, como ya se puede intuir con estos ejemplos reales que estás diciendo, sobre estas cantidades, sean las que sean, nos va a interesar medir cosas. Yo qué sé, cómo de rápido crecen las pulsaciones, cuánto nos estamos cansando a partir de esas pulsaciones. Pues naturalmente, medir todas esas cosas con precisión, pues para eso nos hacen falta matemáticas. Y es ahí donde, desde esta noción de función, entran en juego tanto derivadas como integrales. En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj.
Como tú bien dices, Diego, una de las cosas que más nos interesa de saber de una función es cómo varía. Vamos a pensar, por ejemplo, en la función que a cada fecha le asigna el precio de la gasolina o que a cada casa le asigna el precio del alquiler. Otro melón. Por supuesto que nos interesa saber el valor, pero también nos interesa muchísimo entender cómo está cambiando. Claro. Para no hablar en abstracto, que siempre me lo pide el cuerpo, como nos suele ocurrir, vamos a pensar en una función concreta y vamos a intentar mantenernos en ella y no escaparnos. Bien. Y que casi todos la conocemos. Una función que a cada instante de tiempo nos da la distancia recorrida en un viaje en coche. Vale. O sea, la idea sería como, pues ese cuenta kilómetros que tenemos en el coche, para que el cuenta kilómetros va acumulando, pues vamos a poner que cada vez que cojamos el coche, el cuenta kilómetros se pone a 0 Sí. y a partir de ahí va saliendo esa función. De hecho, hay algunos coches más modernos que tú puedes tocar un botón y tienes un cuenta kilómetros local. Sí, O sea, sí. La gente, por lo general, yo creo que no nos hemos ido muy lejos y va a saber Lo entiendo, lo que sí. estamos haciendo. Pues si yo hago un viaje, por supuesto, al arrancar esa función, pues me asigna 0, o sea, al instante 0 que le va a No has asignar recorrido 0. nada, vale. Es que no me ha dado tiempo. Después de una hora, vamos a decir que me asigna 100 kilómetros. He recorrido 100 kilómetros. Pues aquí ya podemos decir algo. Y es que lo que ha ido variando de media esta función es mi velocidad media, que son 100 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En una hora. Pues voy a 100. He ido más o menos de media a 100 kilómetros Muy por bien hora. ese más o menos, porque ya sabrán los oyentes que esto no pinta toda la película, aunque la velocidad media sí ha sido de 100 kilómetros hora. Tú seguramente no hayas arrancado el coche a 100, ni hayas ido todo el rato tal a esa velocidad tan concreta. Para nada. De hecho, tú todo el rato vas mirando eso, el velocímetro que te dice a qué velocidad vas en cada instante. En cada instante. Y eso se va moviendo. Pero aquí, si te paras a pensar, me surge una pregunta, porque es un poco raro, ¿no? O sea, si estábamos hablando de que la velocidad un poco necesitamos como 2 instantes Sí, aparte de calcular. y demás, ¿cómo puede ser que el coche te esté calculando la velocidad en un instante? Instantáneamente. O sea, tú ahora mismo vas a 60 kilómetros por hora, pero Ya. ¿cómo sabes ahora mismo si solo si no tienes para comparar? Claro, ¿no? sí, lo que decíamos, la velocidad, ¿cómo la calculamos? Pues medimos cuánta distancia hemos recorrido en un intervalo de tiempo. Claro, pero para poder calcular eso necesitamos que haya un intervalo de tiempo. Si es instantáneamente, ¿cómo lo haces? Es que parece que no se puede, ¿no? Pues la idea que podemos tomar aquí es ir cogiendo intervalos pequeñitos, cada vez más pequeñitos de tiempo. Vale. Y es que piensa que, a ver, de un segundo a otro, salvo que nos choquemos, Dios no lo quiera, ¿no? Nuestra velocidad tampoco va a cambiar tanto. No. O sea, si vamos a 100, al segundo siguiente, pues seguramente vayamos a poco más A o 100, 100 o algo. 90 y mucho. No va a Sí. cambiar. Sí. No va a cambiar de una manera casi significativa. Todavía va a cambiar menos si nos vamos a una centésima de segundo y así sucesivamente. Lo que estamos pensando es eso, en considerar intervalos cada vez más pequeñitos en los que vamos calculando la velocidad media. O sea, no hacemos otra cuenta diferente que la que hemos hecho al principio con esa hora y los 100 kilómetros. Pero hacemos estos intervalos hasta que sean infinitamente pequeños. Vale. Y eso matemáticamente a muchos ya les sonará, pero igual a otros no, se conoce con una palabra: límite. Volvemos un poquito a lo abstracto, es inevitable. Sí, ¿cómo? Vamos a irnos un poquito a las gráficas, a ver qué es lo que está pasando aquí. La idea es que, ¿cómo se visualiza la tasa de variación media sobre una gráfica? Pues estamos diciendo que estamos cogiendo un intervalo de tiempo, un intervalo de esa gráfica, y estamos viendo cómo la función crece o decrece. Pues para hacernos una pequeña idea, lo que hacemos es, la gráfica puede ser todo lo complicada que quieras, lo que hacemos es trazar una recta que pase por esos dos puntos. Y la pendiente de esa recta, el cómo crezca o cómo decrezca esa recta, eso es la tasa de variación media. Simplificar digamos, el camino que hace la función a una simple recta. Una recta que naturalmente, como hay dos puntos, va a ser secante a la función, va a cortar a la función en esos dos puntos. Claro, esa idea de que tú vas haciendo los intervalos cada vez más pequeños, en el límite, en ese infinito, los dos puntos donde tú estás calculando esa tasa de variación media, donde esa recta corta a la función, se fusionan en uno. Esa recta secante pasa a ser una recta tangente. Y es ahí de donde surge pues la definición, esa pendiente de la recta tangente, que es la definición que todos hemos escuchado de la derivada. Pues yo aquí voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar volver al mundo terrenal y vamos a volver a esas gráficas del Strava, ¿no? Vamos a decir la de la altitud. Ajá. La gente, si todavía no entiende muy bien lo que es la derivada, se lo voy a dejar muy claro. Si la derivada es muy alta,
Entonces, esa pendiente inmediata, esa pendiente tangente, un poco el cómo tendríamos los pies de girados, ¿no? de inclinados, creciendo por la montaña. si es muy positiva es que está muy empinado. Y creedme que vais a sudar, pero vamos, como cerdos. Si la pendiente es negativa, todo lo contrario. Pues es que, digamos que la pendiente inmediata donde estamos puestos es hacia abajo, por lo que vamos a ir mucho más libres. Pero ojo, si es demasiado negativa, porque entonces es que es un terraplén y ya ahí sí vamos del todo rápido. Y pues si estamos si la derivada es más o menos cero, lo que nos dice es que tenemos los pies en plano. Es decir, que ni hacia arriba ni hacia abajo. Justo por ahí iba a ir yo. Porque de esa observación, de ese hecho de que cuando tú estás en algo plano, como no estás ni creciendo ni decreciendo, la derivada va a ser cero. De ahí, de esa observación, surge una de las mayores aplicaciones de las derivadas, que es la optimización. Claro, y es que vamos a pensarlo nuevamente con lo de la montaña. Si nosotros estamos en derivada positiva, es decir, estamos subiendo, y de repente nos encontramos un sitio donde la derivada es cero, es decir, estamos en plano, y siguiendo un poquito más hacia adelante nos encontramos una derivada negativa, es decir, vamos bajando, que ¿dónde estábamos cuando estábamos en plano? Pues estábamos en una pequeña cumbrecita, en un pequeño máximo, por llamarlo de alguna esto. Y al revés, vamos a decir que estamos en derivada negativa, ¿no? Vamos bajando, de repente llegamos a derivada cero, es decir, en plano, y después derivada positiva, subiendo. ¿Qué nos hemos encontrado? Un pequeño valle, un valle, ¿no? ¿no? Algo así. Como un mínimo, una cosita así. Pues como tú ya bien estás diciendo, esos puntos formalmente los llamamos máximos y mínimos, donde una función deja de crecer para después de crecer o viceversa. Esa es un poco la idea de máximo o mínimo. Y por lo que acabamos de ver, en esos puntos concretos, la derivada es cero y de eso nos vamos a poder beneficiar sí o sí. Y es que es de muchísima utilidad, aunque se dice mucho, es que yo quiero insistir, es muy, muy, muy útil. Y aquí queremos traer un ejemplo que nos propuso un chico cuando salimos a la calle hace el programa anterior o hace un par de programas. Sí. Y es que nos contaba que él quería pues que las matemáticas estuviesen un poco más motivadas por pues, problemas del mundo real a la hora de enseñarla. Y nos planteaba el siguiente problema, que es bastante interesante, de por qué las latas de Coca-Cola son así. O sea, el problema formalmente es el siguiente. Tú quieres hacer una lata, vamos a asumir cilíndrica, las hendiduras nos olvidamos de ellas, en la que quepan 333 mililitros, que es como la medida estándar. Sí. Y lo que queremos es gastar la menor cantidad de metal. De metal que recubra posible, la lata, ¿no? Ajá. Porque eso al fin y al cabo va a reducir el coste de producción de la lata. Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es decir, ¿cómo podemos hacer esa función? ¿Cómo buscamos aquí las cosas? Bueno, pues al fin y al cabo podemos pensar en, pues eso, una función que, teniendo en cuenta ese volumen fijo, esos 333 mililitros, teniendo en cuenta eso, nos dé el valor de la superficie de metal según las dimensiones del cilindro, que van a ser pues el alto y el radio, digamos, de la lata. Y una vez que tengamos esa función que nos da la superficie de metal, dependiendo de los valores esos, pues buscaremos dónde se encuentra el mínimo de esa función utilizando las derivadas. Allá donde esté ese mínimo, querrá decir que esas dimensiones concretas de radio y altura nos garantizan una menor superficie de metal y por lo tanto un menor coste de producción para un mismo volumen fijo. Y bueno, aquí vamos a hablar ahora finalmente, para cerrar esta sección ya, de un par de cosas que, aunque no vamos a entrar mucho, pero también son interesantes. La primera es que esto que me dices de optimizar el radio, el tal, es decir, incluso nos lo podemos imaginar si llevamos esa función a la gráfica, ¿no? Nos la podemos imaginar justo como es una montañita y nosotros lo que queremos es llegar a la cumbre o justo en este caso al valle más profundo. Y otra cosa que también es un detalle que da para muchísimo, pero tampoco queremos entrar demasiado, es que estas herramientas de la derivada se pueden anidar como las muñecas rusas y podemos calcular cosas como la derivada de la propia derivada. Wow. Y esto puedes decir, bueno, ya estamos. Ya han llegado los matemáticos, ya están empezando, que si las cosas imaginarias y esto no sirve para nada. Pues no, aunque pueda parecer una cosa absurda, sigue siendo útil y de hecho mucho. Vamos a volver al ejemplo del coche. Nuestra función era la distancia recorrida, es decir, el cuenta kilómetros. Sí. La derivada de dicha función, la función distancia recorrida, nos da la velocidad en cada instante. Es decir, la función derivada de tal en tal instante es la velocidad, lo que me marca el velocímetro en ese momento. Entonces, la derivada de la derivada, cuidado, la derivada de la velocidad es el cómo está cambiando la velocidad en cada instante. ¿Y qué es cambiar la velocidad? Hombre, pues es acelerar o frenar. Sí, claro. Entonces, sí que es verdad
Que esto cuesta un poco más de verlo porque así como en el coche tenemos un dial que nos dice pues vas a 30 kilómetros, a 50, no sé qué, la aceleración muchas veces no las puedes medir. Pero yo que soy con el coche bastante friki, toco todos los botones. Hay un botón que te permite ver cuál es el consumo inmediato, lo que está gastando el coche en ese instante. Normalmente otra derivada, otra historia. Y aunque, si bien es cierto que no es exactamente lo mismo porque el coche consume por otras razones, pero si tú vas en plano, vamos a decir, si tú ves un mayor consumo, es que el coche está haciendo más trabajo y por lo tanto está acelerando más. Y si vemos que el coche está en cero, es porque no está haciendo ningún esfuerzo y seguramente estés pisando el freno y por lo tanto estás intentando decelerar. Es decir, que esa segunda derivada nos es muy útil. Y cuando vamos en coche, aunque nos parezca una cosa muy abstracta, estamos teniendo en cuenta una función, la distancia recorrida, su derivada, la velocidad, y su segunda derivada, que es lo que estamos acelerando todo. La derivada de la velocidad, en este caso la aceleración. Y otra cosa que también suele ser muy útil, estamos pensando, es ya no solo calcular la derivada de algo, sino hacer un poco la operación al revés, ¿no? O sea, calcular para qué función la derivada me va a dar esto, ¿no? Ostras, esto es algo sutil, ¿eh? Cuidado, sí, o sea, es decir, podemos pensarlo así como, yo qué sé, si recordando a qué velocidades hemos ido, reconstruyésemos esa función de la distancia recorrida. O, yo qué sé, que a raíz del cansancio que hemos sentido, por decirlo así, reconstruyamos la forma de la montaña por la que hemos ido corriendo. Ajá. Y es que para ello tendremos que presentar ya a la otra protagonista de este programa, la famosa integral. Las matemáticas como nunca te las habían contado. A ver, pues ojo ahí, yo quiero hacer aquí un poquito de frenada, porque precisamente cuando tú vas por ahí y preguntas a la gente por integrales, te suelen, bueno, si te dicen algo... Integral te van a hablar del pan, o sea, si te lo digo, del pan y un poco más. Te suelen decir que son lo contrario a las derivadas, igual que la división es lo contrario de la multiplicación, un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, pues esto en cierto modo es verdad, pero... a mí no me gusta contar que la integral es eso, porque realmente no es la razón de ser de la integral. De hecho, las integrales fueron mucho antes que las derivadas. Uno de los primeros en plantearse un poquito esta idea fue Arquímedes. Él lo que quería era calcular el área de una figura que no era precisamente una figura regular como puede ser un rectángulo o un triángulo. Era una parábola, una curva bajo la cual quería calcular el área que se encontraba. Claro, es que esto igual nuestros oyentes dicen, bueno, pues otro cálculo de áreas. Cuidado, en el colegio lo que solemos ver es pues calcular algo, una casita, ¿no? Que es un cuadrado y un triángulo encima. Vale, sí. Pues el cuadrado por un lado, el triángulo por otro. Es como que las figuras así más regulares, más poligonales, con ejes rectos, Ajá. se pueden descomponer al final en otras figuras más elementales. De las cuales sí que sabemos, pero claro... ¿y una curva? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues esa idea de calcular áreas bajo una curva, una parábola, por ejemplo, eso es la noción de integral. Es algo tan simple conceptualmente como eso, el área que hay debajo de una curva. ¿Qué se le ocurrió a Arquímedes? Pues un poco por ese camino que vas tú de que cuando tenemos figuras poligonales, como que lo vamos descomponiendo en figuritas más sencillas, pues eso es un poco lo que se le ocurrió a Arquímedes. Voy a coger este área debajo de la parábola y voy a intentar meter rectángulos, cuya área es muy facilita de calcular, debajo de la parábola. Claro, esos rectángulos me aproximan un poquito lo que es el área que hay debajo, pero naturalmente quedan huecos. Eso sí, él se dio cuenta de que si hacía los rectángulos más finitos y iba ajustando cada vez más, ese área se aproximaba cada vez más a lo que él verdaderamente quería, que era el área debajo de la parábola. Quizás para visualizar esto, que con las fórmulas puede ser un poco más complicado, vamos a imaginar que tenemos un tarro de lo que sea, y lo llenamos con garbanzos. Vale. Obviamente todo lo que cabría si llenásemos de agua, lo que nos interesa es esa capacidad que tiene el tarro para recoger agua. Con garbanzos, pues bueno, la podemos aproximar, pero nos van a quedar muchos huecos. Sin embargo, si cogemos arroz Ajá. y echamos dentro, pues aunque van a seguir quedando huecos entre los granitos de arroz, van a ser mucho más pequeños. Es decir, el volumen va a estar mucho mejor aproximado, llenamos más ese tarro. Pero es que ya si cogemos quinoa o arena,
es que prácticamente no dejamos apenas huecos. Me gusta mucho esta similitud que haces, porque un poco lo que estamos haciendo son esas aproximaciones con rectángulos al área debajo de la parábola. Los garbanzos serían una primera aproximación un poco que no es buena del todo. No nos vale. Conforme vas añadiendo cositas más pequeñas y te vas acercando, pues eso, el arroz, la arena, cada vez te acercas más a lo que es el volumen real, que el volumen real al fin y al cabo pues sería el de llenar el tarro de agua, ¿no? Esa integral, lo que buscamos es llenar el tarro de agua. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, pues hemos de pensar que realmente dentro del agua hay cositas muy, muy, muy pequeñas que también se están llenando. Son casi infinitas. Casi infinitamente pequeñas, esos átomos que casi no dejan hueco. Pues esa es un poco la idea intuitiva de lo que está pasando en las integrales. Lo que vamos a hacer, algo más que recurrente en matemáticas en este programa y estaréis hartos ya de nosotros, es vamos a hacer esos rectángulos infinitamente finitos, infinitamente pequeños me refiero, vamos a poner infinitos rectángulos infinitamente pequeños y al sumar esas áreas pues nos dará exactamente el área que hay bajo la curva. Ese límite, una vez más, de llevar el grosor, digamos, de los rectángulos a lo infinitamente pequeño, eso es la integral. Diego, nuestros matemañicos no pueden más. Yo Basta de tampoco. límites. Es que parece un poco, sobre todo para quizás los que no hayan pasado por la carrera o no hayan hecho un trabajo más teórico, que es que esta idea de límite dirán, es que esto es un comodín. O sea, cuando no sabemos hacer algo, simplemente decimos, bueno, sí, hacemos el límite y ahí sale. Y ya está, tira. Y aquí estamos volviendo sobre una idea que sí que es importante y esto queremos dejarlo muy claro. El límite no es tanto una operación, que sí lo es, pero nos permite a los matemáticos expresar una idea. Ajá. Esto es muy, muy, muy importante. Es decir, nosotros lo que estamos intentando decir todo el rato es eso, que, a ver, pues con rectángulos finitos, por muy finitos que sean, siempre dejamos huecos, pero conforme nos vamos acercando a rectángulos que son prácticamente espaguetis infinitamente delgaditos, va a haber un número. Sabemos que va a haber un número, eso se puede demostrar. La cuestión es que no sabemos exactamente cuál es. Lo que sabemos es que existe. Y esa noción de saber decir que algo existe, aunque no lo sepamos calcular, es lo que nos permite hacer ese límite, nos permite darle ese nombre, nos permite expresar nuestro poquito conocimiento de que ahí hay algo, aunque todavía no sabemos cuál es. Y bueno, es que esto es precisamente lo que ha sucedido en la historia, porque hemos dicho que esta idea de integral como área bajo una curva ya se la planteaba Arquímedes, pero no sería hasta cientos de años después cuando seríamos capaces de verdaderamente encontrar ese límite y poder calcularlo verdaderamente. Fue Barrow, el matemático, que demostró y consiguió el mayor resultado en este ámbito, el resultado más bonito que hay. Sí. Para mí. Y le pusimos un nombre El chulo. teorema fundamental del cálculo. Sin meternos demasiado, lo que nos dice es que podemos calcular ese límite, esa integral, sin más que encontrar una función cuya derivada sea la curva con la que originalmente estábamos trabajando. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es encontrar esa función para la cual la derivada consiste en eso. Es ahí donde entra ese juego, esa relación entre derivadas e integrales, que evidentemente pues eso es lo bonito, y por eso digo que este teorema fundamental del cálculo para mí es el sumo de las matemáticas. A ver, obviamente, bueno, ya hemos contado lo que es un poco la integral y cómo se llegó tal. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, aquí es casi más intuitivo, digamos, que las derivadas. La primera aplicación directa es poder calcular áreas de figuras curvas que de otra manera no podríamos determinar. Que casi es como su razón de ser, ¿no? Un poco Sí. No es una aplicación, es que si no hubieran aparecido. Pero en ese sentido son súper útiles. Otra idea, con lo que hemos introducido antes en esta sección y de lo que estábamos hablando, es poder reconstruir un poco una función, ¿no? O sea, a partir, digamos, de esa velocidad, pues poder ser capaces de hacer la integral y reconstruir la función de posición. Ajá. Como ir un poco al revés. Es decir, antes podíamos de la función ir hacia adelante calculando derivadas, pues ahora a partir de las derivadas, que a veces son más fáciles de obtener, podemos ir hacia atrás calculando las integrales. Esas son como aplicaciones un poquito básicas respecto a lo que hemos contado, que son las integrales, pero es que la cosa va más allá. Las integrales, vale, hemos visto que la idea es sumo infinitas áreas de infinitos rectángulos infinitamente pequeños. Esto lo podemos llevar a más campos. No tenemos por qué sumar literalmente áreas. La idea es que una integral nos permite siempre sumar infinitas cosas infinitamente pequeñas.
Y eso se aplica en muchísimas áreas distintas, como puede ser, por ejemplo, la probabilidad. Vamos a hablar de la probabilidad de tener una cierta altura. Evidentemente, la altura es algo, voy a decir una palabra técnica, es algo continuo. ¿A qué me refiero con algo continuo? Sí, A que puede tomar cualquier valor. No es como, yo qué sé, el número de hermanos, que puede ser 1, 2, 3, pero... No puedes tener 1,7329 hermanos. Pero en la altura sí, tú puedes tener la medida que sea. Vale, ahora te pregunto yo, ¿cuál es la probabilidad de medir exactamente 175,00000000000 centímetros? Pues ostras, la verdad es que yo te diría que prácticamente, no sé si es que hay nada. O sea, Claro. yo creo, igual puede que haya, que ni en la historia haya habido alguien que haya medido exactamente 175 centímetros, nada más, nada menos. Claro, porque como hay infinitos valores posibles para la altura, la probabilidad de estar en justamente uno de ellos, pues es prácticamente nula, ¿no? Esa es la idea. O incluso nula. Es nula, porque sería pues eso, Sí. esa idea, ¿no? Pero, ¿cuál es la probabilidad de medir entre 170 y 180? Hombre, aquí sí que ya tiene que haber un valor. Yo Hay conozco mucha gente. yo conozco un montón de personas que miren justo ahí en ese intervalo. O sea, ahí tiene que salir algo. ¿Y cómo puede ser entonces que si la probabilidad de cada uno de esos valores es nula, cuando los sumamos todos entre 170 y 180, sí que haya una probabilidad que tenga un cierto valor? Pues a ver. Pues esa es un cuidado, poco ¿eh? esa es un poco la idea, ¿no? Pues que tenemos unos valores concretos que son nulos, pero cuando los sumamos todos juntos, eso deja de ser nulo. Bueno, pues la idea intuitiva un poquito que hay ahí detrás es que esas probabilidades no es que sean como tal nulas, es que son tan infinitamente pequeñas que por sí solas son nulas, pero cuando las vamos juntando todas con la integral, pues las sumamos todas y eso sí que nos sale un resultado no nulo. A ver, cuidado. Vamos a resumir un poquito. Estamos viendo, por un lado, que esas derivadas que veíamos en la sección anterior nos permiten calcular tasas de variaciones, cuando el tiempo tiene una variación infinitamente pequeña, es decir, en un instante. Eso es. Las integrales, un poco, lo que hacen es que calculan sumas de cosas que son pues infinitamente pequeñas, es decir, que no son nada, pero sí son. O sea, tampoco son para olvidarse, hay que tenerlas en cuenta porque cuando se juntan en infinitas de ellas, sí que hacen algo. Y esa idea que llevamos... digamos que llevamos todo este programa de llevar al límite lo infinitamente pequeño, es que es un poquito complicado de entender. Complicada de entender para nuestros oyentes, complicada de entender para nosotros y complicada de entender sobre todo para la gente que hizo esta teoría Tuvo que y que a lo enfrentarse a largo ella. de la historia se ha enfrentado a esto. Es un tema que supuso muchísimos quebraderos de cabeza a los matemáticos que desarrollaron estas teorías. Todo ello en torno a un concepto que costó precisamente mucho entender, algo que se llama infinitésimos. Uf. Pero esto es mejor dejarlo para otro programa, para otro otro margen. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast. Y bueno, para cerrar este programa, lo que sí que queremos es volver primero un poquito a ese miedo, a ese desagrado que las derivadas, las integrales producen en los estudiantes. Y es que aquí sí que hay que decir que a menudo la enseñanza de estos objetos matemáticos en la secundaria, en el bachillerato, se limita a meros cálculos de derivadas e integrales de funciones ahí sin ton ni son. Lo cual, pues eso, justifica un poco ese mal primer contacto, porque ya no las visualizamos, no entendemos de dónde surgen o para qué pueden servir. Y esperamos que este programa os haya servido precisamente para suplir eso y eso sea lo que os llevéis. Que a menudo falta muchas veces en esa educación matemática porque es que vamos de corridillo y no nos podemos perder en discusiones filosóficas. Así que, como siempre queremos que os cambie la manera de ver el mundo, esperamos que ahora, pues cuando vayáis en coche, veáis el velocímetro y veáis que eso es la derivada de la distancia recorrida y que cuando pisáis el acelerador estáis haciendo, una operación nada trivial de funciones. Lo que estáis intentando es incrementar esa derivada de la velocidad, es decir, que la velocidad vaya cada vez más hacia arriba, porque sabemos que el área debajo de esa velocidad va siendo la distancia recorrida y nosotros queremos que los rectangulitos sean tan grandes como puedan, porque así estamos recorriendo más distancia en menos tiempo. Y no solo son coches, el cómo de rápido hierve el agua, el cómo se enfría una casa, cómo se recupera un hueso tras una fractura o cómo se expande una enfermedad. Detrás de todo ello hay derivadas, hay integrales
y al fin y al cabo hay Matemáticas. Y para enseñaros todas esas matemáticas, aquí estaremos nosotros al margen de Fermat.